Bien, hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y nuevamente aquí en el púlpito y poder dar gracias a Dios por la oportunidad que se me brinda de poder dar el mensaje al pueblo de Dios que realmente día a día necesitamos de aprender cada día más de Él. Vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios hice un hincapié, sé que probablemente ya se vienen de repente, probablemente, ¿no?, mensajes temáticos, me parece, pastor, en la cual había hecho hincapié mi persona cuando me tocaba en las noches iba a hablar referente a lo que era la armadura de Dios. Y referente a si me tocaba en santidad, iba a hablar sobre la continuación de las iglesias, las diferentes iglesias que se venían dando. Viendo que ya va a haber una temática, probablemente de una y otra manera estaremos dando en su finalidad. La armadura del creyente, le he puesto como título, y es la armadura del creyente, parte 1. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 15. Voy a pedir que se pongan de pie y puedan dar lectura nuevamente a esta porción de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Señor Dios Padre Santo, en estos momentos alabamos tu nombre, te decimos que tú eres Elohim, eres un Dios Shalom, eres un Dios que tú nos das la victoria, eres omnipotente, omnipresente, y que tú eres el Rey Supremo y tienes toda la autoridad de todo este universo. Tú tienes la autoridad de nuestras vidas porque te la hemos entregado a ti, Señor Dios, pero de esta manera tú nos quieres enseñar hoy a través de tu escritura, de tus enseñanzas sabias a tu pueblo, Padre Santo, incluyendo a mi persona, lo que se trata referente a la armadura de Dios, a tu armadura, Señor Dios, que nos has dado a cada uno de nosotros. Instruye a tu pueblo, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Cuando nosotros hemos hecho referencia, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, vemos que los demonios de los principados son muchas veces responsables de la destrucción en algunos casos. Las potestades son las que se levantan contra las iglesias, colocando miedo, colocando dudas, colocando chismes, colocando confusión, colocando idolatría, colocando infidelidad, enseñanzas erróneas, etc. De esta manera trata de apoderarse de la iglesia de Cristo cuando no está muy bien fortalecido por los pilares, que los pilares son los diáconos, son los ancianos de la iglesia. Y cuando una iglesia no está fortalecida en el Señor, entonces el diablo viene y trata de colocar el chisme, las murmuraciones y la división en sí. Los gobernadores de las tinieblas son los que operan en los gobiernos de una manera estratega y tratan de desorientar y pone conflictos, pone guerra, pone miseria, pobreza y otras cosas más. No lo sabemos cómo puede hacer, no lo sabemos cómo puede originar, pero es algo invisible que muchas veces opera en los gobiernos, como muchas veces se da en los gobiernos por su pecado mismo que ellos llevan. Estos demonios gobernadores de las tinieblas de este siglo, lo menciona, tratan de operar de una manera sistemática, de una manera jerárquica, para que puedan destruir a los niños, para que puedan destruir al diseño original del matrimonio y pueda convertirse en un matrimonio entre hombre-hombre y un matrimonio entre mujer-mujer. De una manera tratan de operar para que puedan destruir con las malas instrucciones y las malas enseñanzas antibíblicas. Ellos realmente, estos demonios, tratan de confundir a la gente.
Las huestes espirituales de maldad operan con accidentes, con asesinatos, acusando exclusivamente a la muerte y a la violencia. Querido hermano, Satanás nunca estará de acuerdo y de una y otra manera buscará destruir a la iglesia de Cristo, buscará destruir al creyente. Pero primero en Pedro 5:8 nos habla claramente que nosotros debemos ser sobrios y velar, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Está analizando quién está bien en su vida espiritual. Si hablamos a nivel nacional, a nivel internacional del Ejército de Salvación y nos enfocamos como un brujer, llega un momento que lo enfoca y está enfocando a Trujillo y está enfocando a cada hermanito, está visualizando el enemigo a quien pueda destruir, a quien pueda derrotar, porque lo está siguiendo, porque está haciendo progresar realmente en el seguimiento de la obediencia de su palabra, de nuestro Señor Dios. Es por eso que el cristiano, querido amigo, tiene la obligación de vestirse con la armadura de Dios y, como dice Efesios 6:10, fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en tu propia fuerza, no es con alguna estrategia que tú lo hagas, no es con alguna y puedas decir, no, esta es mi estrategia y con esta la salvé. No es tu estrategia, sino con el poder único, con el poder que tiene toda autoridad y todo dominio sobre este universo, que es aquel que murió en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. No debemos temer, porque Dios nos cuida, nos protege de todo mal. Y en 1 Juan 4:4 nos habla claramente que mayor es el que está en vosotros, que es Cristo, que el que está en el mundo. Y a la vez dice a su iglesia que no debes de temer, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Cuando menciona Efesios 6:11 sobre las acechanzas del diablo, la acechanza del diablo en el griego quiere decir metodia, y metodia significa claramente que busca una estrategia, buscará un método para destruir a su iglesia. No sé cuál sea ese método, no sé cuál método quedará para Salvation Army, no sé cuál será para exclusivamente Trujillo, no sé cuál será para La Esperanza, para Buenos Aires, pero buscará una estrategia para desanimarte, buscará una estrategia para desorientarte, para destruirte y sacarte del propósito que Dios tiene con cada uno de vosotros. Él querrá desanimarte de una manera, querrá confundirte, presionarte si es posible, y otras cosas más para alejarte del propósito exclusivo que es de ese Dios todopoderoso. Dios siempre nos ama, y lo que pasa, muchas veces le pasó a Pedro. Y vemos aquí en Lucas claramente cuando el mismo Jesús le dice, y le dices, Pedro, Simón, le dice, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y sabemos la historia de lo que le pasó a Pedro. Pedro lo negó de una manera tajante, y hablando probablemente palabras oesas. De una manera, no lo explica muy bien en esta parte, pero antes que cantara el gallo, Pedro negó 3 veces. Y vemos aquí que fue una advertencia del mismo Jesús. Lo mismo veo y analizo, y en un énfasis mío, veo que Jesús también fue fortalecido por un ángel. En ese momento, conforme dice Lucas capítulo 22 del 39 al 46, si lo analizamos, dice que cuando llegó a aquel lugar del Getsemaní, le dijo a sus discípulos que puedan orar para que no entren en tentación. Y él mismo, Jesús, se apartó a una cierta distancia de ellos, y cerca a una piedra se arrodilló, y Jesús empezó a orar, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en medio de ello, yo creo que en esa oración que Jesús estaba teniendo, el tentador lo tentó cuando fue revestido del poder.
Y nuevamente lo quiso nuevamente tentar para alejarse del propósito que tenía el morir en la cruz para que se cumpliese la promesa y se abrieran las puertas realmente de la salvación que ahora lo obtenemos tú y yo. Y vemos ahí claramente que Jesús oraba intensamente. Yo veo que Jesús, cuando empezaba a orar y estaba rodeado en esa manera, estaba rodeado, dice que tan intensa fue la oración de Jesús que empezó a sudar gotas de sangre. Yo no sé, en esa parte empezó a sudar gotas de sangre. Tan fuerte fue la presión, creo, que él empezó a ver cómo Judas lo iba a traicionar. Empezó a ver cómo Pedro lo iba a negar. Empezó a ver cómo la gente que lo llamaba Hosana en aquel momento a la entrada de Jerusalén, luego lo iba a insultar, lo iba a escupir, lo iba a menospreciar, se iba a quedar solo. El diablo trató de presionarlo en tal sentido y de repente susurrarle en el oído y decirle: vas a tener a una madre sufriendo porque vas a ir a la cruz, vas a tener a unos amigos, a tus hermanos que van a sufrir. Vio una presión tan grande. Oh, querido hermano, qué tan enseñanza es que cuando pasamos problemas o dificultades en la iglesia, mucha gente se desanima incluso para el llamado de Dios. Lo mismo pasa muchas veces, que la palabra acechanza, como te digo, es un método que va a buscar para tratar de destruir a su iglesia. Y vemos que las acechanzas y las distintas acechanzas se vio y se analizó, que fue escrita a personajes y al autor que nos ha dado la vida, que nuestro Señor Jesucristo pasó por estas etapas. El mismo Pedro pasó Daniel y pasó muchas otras personas más. Satanás va a querer sagazmente destruir, y muchas veces las acechanzas buscarán miles de métodos, engaños que realmente tratarán de ver movimiento, como te dije, de liberación femenina y liberación de homosexuales. Va a levantar engaño y acechanza de la nueva moralidad, que se hace disfrazar de nueva moralidad, que es una negación a la moralidad. Las malas enseñanzas de algunas sectas paganas. Las acechanzas que el diablo usará para distintas iglesias, usará métodos incluso para engañar a la iglesia, para usar seducción perversa que busca alejarte de las escrituras mediante una teología liberal, mediante una psicología humanista, mediante el misticismo, el ocultismo, la brujería. Incluso engañará y querrán usar la copia de programas paganos, de medios televisivos en prácticas para que tú puedas practicarla en tu iglesia. El mundo querrá poner en práctica. Muchos más se preocupan por querer a un gato. Hagamos un desafío de un gato. La iglesia querrá practicarlo. Niñas que dancen semidesnuda en la iglesia, y todas estas son acechanzas del diablo que tratan de poner en la mente del creyente. Querrá que en la iglesia haya magia, querrá que en la iglesia haya prácticas de magia dentro de la iglesia, querrá práctica de Miss Galas y de todas sus mujeres vestidos de galas, demostrando sexualidad. Querrán practicar ritmos de los ancestros peruanos, como música de la saya, donde es diabólica y uno no lo puede percibir. Y cuando haces un estudio profundo te das cuenta que esto es derribada, esta fuente, con la fuente realmente de la palabra de Dios. La palabra de Dios derrumba todo fundamento erróneo cuando tú realmente te invocas en el Padre y dependes exclusivamente de Él. Entonces, lo que quiero dar a entender, queridos ancianos de la iglesia y líderes de la iglesia, que debemos saber discernir, pedir la dirección de Dios ante una programación, ante un programa, para que el Espíritu Santo de una y otra manera dé su aprobación. Otra acechanza del diablo, el engañador, incluye la propagación de creencias y estilos de vidas individuales que corrompen y condenan, incluyendo la política malévola dentro de la iglesia. Está destruyendo y influye dudas, te va a influir confusión, te va a influir muchas veces desorientación para que tú pierdas la confianza del Creador, incluyendo en los hijos de Dios, para caer en inmoralidad, para que caigan en la mundanalidad, para que caigan en el orgullo, en el chisme, en la murmuración, en la confianza, en la complacencia con ellos mismos, incluyendo las calumnias, el escarnio y las persecuciones contra los santos. Satanás muchas veces se va a oponer al creyente con la finalidad de destruir el propósito de Dios.
Y de esta manera, como primer punto, muchas veces, escúchame bien lo que te voy a decir, Iglesia de Cristo. El primer punto que va a tratar de destruir al creyente con sus acechanzas, con su método, es que tratará de impugnar el carácter y la credibilidad de Dios. Lo mismo lo hizo en el huerto, cuando le dijo a Eva y a Adán, ¿no? Poniéndole duda, ¿y serás como Dios? ¿Come este fruto tan delicioso? El deseo supremo de Satanás es convencer al hombre de que Dios no es digno de confianza. Sin embargo, 1 Juan 5:10 nos dice que el que cree que es el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, aquel que murió en la cruz del Calvario. Satanás es el padre de la mentira y él querrá destruir tu confianza que tú tienes con Dios. Cuando tú le tienes una confianza, ya no vas a creerle a ese Dios, sino vas a creerle más a las cosas del mundo, a las prácticas del mundo. Entonces vas a creerle exclusivamente, realmente servirle a quién, o sirves a Dios o sirves al mundo. Entonces estás en un dilema. Entonces de una manera subliminal va a querer atacar al creyente, al cristiano. Satanás querrá hacer que desconfiemos de su amor de Dios, de su poder, de su gracia. Y cuando ocurra una pérdida de algún cónyuge, cuando ocurra alguna pérdida o en salud, o en algunas finanzas, entonces de esta manera él se tratará de aprovechar en tu mente y dirás, mira, toda la culpa es de Dios, cuando la culpa no es de Dios. Entonces, si realmente cuando tú has cometido algún acto pecaminoso, dirás, ya no tengo el perdón de Dios, te sentirás mal, te sentirás culpable y el tentador querrá en tu conciencia destruirla y dirás, ¿para qué vienes en la iglesia? No tienes una nueva oportunidad, cuando Dios realmente nos da una nueva oportunidad y nos dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel, cuando si confesamos nuestros pecados Él es justo, porque Él es digno de perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Satanás trata de destruir la victoria y el presente generando problemas de dificultad en la vida, tentándonos a abandonar la obediencia a las normas y el llamado de Dios como segundo punto. Y su táctica es la persecución y querrá perseguirte, querrá presionarte ante cualquier circunstancia. Las disputas en la iglesia. Por veces hay momentos que se expresa mal un hermano y te trata de ofender y muchas veces nos duele y muchas veces esas tendencias muchas veces tienden a destruir la iglesia cuando el púlpito se usa para ofender a un hermano y el púlpito no se debe usar para ofender al hermano. Eso debe quitarse en el nombre de Jesús. Las disputas en la iglesia, algún término mal, alguno habló mal de ti y tú te vas a sentir mal. Algunas personas van a sentir envidia porque crees el otro. Algunos realmente dirán, esto está debilitando mi fe. Y hay momentos que cuando te pasa algún problema, sea en la iglesia, sea en tu casa, sea en tu trabajo, entonces tú realmente no sabes a quién acudir cuando Dios te dice, ven a mí, porque yo soy el que te voy a fortalecer, yo soy el que te voy a cubrir, yo soy el que te voy a preparar, yo soy el que te voy a exhortar, yo soy el que te voy a instruir, así lo dice su palabra. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Muchas veces no, queremos ir al mejor amigo que no está cimentado en las cosas de Dios, contarle nuestros problemas, contarle nuestras dificultades, y cuando Él te está aconsejando, mira, en tu iglesia no hay amor, cuando te está aconsejando mal, que en tu iglesia no hay envidia, que en tu iglesia hay pleitos, entonces ¿para qué estás en tu iglesia? Retírate, hay otra iglesia que te puede edificar. Cuando Cristo realmente nos dice que Cristo viene por una iglesia, y esa iglesia, querido hermano, eres tú y yo, y que estamos dispuestos a prepararnos. Por eso, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el Señor el que te va a fortalecer cuando tú decidas fortalecerte en el Señor. Oh, no, el Señor es el que me tiene que fortalecer, pero tú tienes que dar el primer paso para que el Señor te fortalezca. Como tercer punto, Satanás ataca a los creyentes por medio de la confusión y la falsedad doctrinal.
Y aquí vemos claramente, quiero que busquen ustedes en su palabra en 1 Timoteo 4:1, cuando nos enfoca pero en el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y cuando están hablando de doctrinas de demonios, no quiere decir que va a venir un demonio aquí y te va a enseñar mal, no. Quiere decir que espíritu de demonio quiere decir que es una mala enseñanza que va a destruir tu fe. Los cristianos que no han sido enseñados en la palabra de Dios caen como presa fácil de ideas erróneas que lo traes de otro lugar. Por ejemplo, los carismáticos hoy en este tiempo están hablando totalmente del Espíritu Santo. Entonces tenemos que reforzar nuestra doctrina y aprender cada día más qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo muchas veces dice que hay que comer un chicle y es el chicle de la unción, y esa unción lo hago también en transfusión de pies a pies. Eso no es el poder del Espíritu Santo. Otra secta que habla que teniendo relaciones sexuales, mientras las más mujeres tengan, estoy hablando de la iglesia mormona, donde más mujeres tengan, más santificada va a ser la mujer. Es una doctrina de demonio, es una doctrina falsa. Es una doctrina que te puede confundir y te puede distorsionar y tú la puedes creer porque no estás bien cimentado en la palabra de Dios. Y muchas veces caemos y somos presa fácil. Y muchas veces en otras áreas como la salvación, la santificación, la moralidad, el cielo y el infierno. Pero en Efesios 4:14 dice, y se deja llevar, por eso se deja llevar de doctrina por un viento de doctrina de cualquier sea. La meditación, la psicología humanista, la hechicería, la metafísica y otras sectas más que se pueden presentar, que te pueden distorsionar. Entonces Satanás trata de confundir la mente. Tú vas, te invitó tu amigo, te vas al lugar, ¿no? Te vas a la secta que te invitaron y luego la quieres traer a la iglesia, y cuando la quieres traer a la iglesia la quieres practicar. O porque yo vi un programa y ese programa me gustó, y porque esos concursos de programa lo traje, quiero traerlo a la iglesia. Esa es una idea errónea. No puedes actuar así. Entonces, realmente tenemos que tener cuidado en esa parte. Como cuarto punto, Satanás ataca al pueblo de Dios estorbando su servicio a él. Y vemos aquí que Pablo fue estorbado. Por eso habla claramente que el enemigo se opone ferozmente a toda vida fiel, a todo creyente que está andando fiel. Se va a oponer de una y otra manera. Se va a oponer a todo ministerio que está queriendo levantarse. En algún momento recuerdo hace 6, 8 años atrás, cómo la iglesia fue sacudida y zarandeada, esta iglesia. Recuerdo en tal sentido, pero déjame decirte que Dios tiene la última palabra y Él la levanta, Él la restaura, Él la edifica, Él la fortalece, porque es su iglesia, hermano. No es la iglesia de nosotros. Nosotros somos embajadores de Cristo Jesús, que predicamos el evangelio de la sana doctrina de su palabra. 2 Corintios 12:7 dice que el apóstol Pablo dijo, también estorbó los planes en ir a Tesalónica. Y aquí vemos cómo lo estorbó. Entonces, cuando hay algo que quiere estorbar los planes de Dios, oye, un momentito, hay que ponernos a orar. Como quinto punto, Satanás ataca a los creyentes, ocasionando división. Por eso Jesús oró con tanta insistencia y fervor por la unidad de sus seguidores. Juan 17:11. Efesios 4:3. Pablo dice, solicito, pueblo de Dios, en guardar unidad en espíritu y en la unidad de la fe. Como sexto punto, Satanás ataca al creyente persuadiéndoles a que contiendan en sus propios recursos. Si no confiamos día tras día en la dirección de Dios, viendo en fe constante y oración dependiente, somos soldados mal preparados y somos vulnerables a las acechanzas del diablo, a los métodos del diablo. Somos vulnerables, somos presa fácil de caer, porque nos creemos que con nuestros propios métodos, creemos que con nuestra propia sapiencia, nos creemos tan sabios, que nos creemos tan sabios que pensamos que con nuestra sabiduría, mas no con la sabiduría de Dios, ni con la sabiduría que está puesta en la Biblia, creemos que con nuestra sapiencia la vamos a resolver los problemas.
Y cuando el mismo Señor nos habla claramente que no es con esa sapiencia tuya, porque esa sapiencia nos da el Creador. Ahora, si tú te crees más que el Creador, estás rompiendo todo tipo de doctrina, porque Dios realmente es el que da la sabiduría, la inteligencia. Dios es el que da la sapiencia. Por eso Santiago, muy clave y muy prudente, dijo: el que se cree que es sabio, demuestre con su manera de vivir y deseche toda obra maligna, más venga el vínculo de paz, de amor, de fraternidad el uno con otro. Como séptimo punto, Satanás ataca al creyente llevándole a la hipocresía. Uno de sus éxitos más grandes a lo largo de la historia ha sido el de poblar a la iglesia con incrédulos religiosos y con creyentes reales que viven vida en desobediencia. El creyente que se preocupa más por su reputación externa, cómo debo estar, si tengo que estar con una corbatita, si tengo que estar mal vestido. No te digo que no tienes que estar mal vestido, claro que tienes que cumplir ciertos requisitos del ejército de salvación. No te digo que no lo cumplas, tienes que cumplirte, pero que déjame decirte que esto no te salva, esto no te cambia si tu vida está totalmente en hipocresía. Esta cese no te va a salvar, hermano. Esta corbata que la uso tampoco me va a salvar. El único que salva es aquel que murió en el madero, derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Entonces no es que tú vivas en una vida de reputación externa, que por su espiritualidad, lo que tienes que vivir es en la espiritualidad interna. Hace al fin de cuenta la obra muchas veces negativa cuando uno cree que la obra externa es en sí la solución y no la del Señor. Sentirse satisfecho con cubrir los pecados y la debilidad espiritual con una máscara de piedad. Querido hermano, si hay algo que estamos viviendo en hipocresía, déjame decirte que Dios te extiende su mano para que te perdone, para que te limpie y te fortalezca y te levante en el nombre de Yeshua HaMashiach. Como octavo punto, Satanás ataca al creyente llevándolo a la mundanalidad, a la seducción, para que tú de una y otra manera tú puedas estar envanecido en tu mente con cosas que el mundo practica. Romanos 12:2 dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, cuando tú empiezas a andar en la mente en Cristo y empiezas a andar en el Espíritu y empiezas a desechar las obras de la carne y empiezas a andar en el Espíritu, entonces empiezas a renovar tu mente en Cristo Jesús. Empiezas a renovar tu mente. Las cosas que discúlpeme la expresión, pero que estaban llenas de basura, realmente le empiezas a desechar y personas que estuvieron metidas realmente en la pornografía, empezaron a desechar la pornografía y ahora son personas nuevas, ahora están visualizados en aprender en Dios, ya no están metidos en la pornografía, ya no están metidos en cosas sexuales, ya no están metidos en cosas vanas, ya no están metidos en que ellos sean ellos, en que ellos sean el primer lugar. Están metidos ahora realmente en renovar su entendimiento cada día más, porque esa es la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta para cada creyente. Pero Satanás muchas veces va a tratar de atacar al creyente de esta manera, poniéndote cosas obscenas en tu mente. Por eso muy claramente dijo: no améis al mundo, Juan. Y 3 cosas nos dio claramente. Primero Juan 2:15-16. Primera de Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Como último punto, Satanás ataca al creyente llevándole a desobedecer la palabra de Dios. Cuando tú aprendes a amar, realmente lo has aprendido de las Escrituras. Entonces, cuando tú te conviertes a Cristo, quieres aprender cada día más,
te preparas. El pastor pone todo tipo de preparación para que edifique tu vida, no porque la destruya. Él lo hace con mucho amor, lo hace porque quiere edificar a su iglesia, lo hace porque quiere restaurar a su iglesia, lo hace porque quiere fortalecer, pero está en tu decisión, en que tú puedas contagiarte con la palabra de Dios y realmente tú puedas aprender en amar. Entonces cuando aprendes a amar empiezas a desechar el odiar. Entonces cuando aprendes lo moral empiezas a desechar lo inmoral. Entonces cuando aprendes a hacer el bien empiezas a desechar el mal. Entonces todo esto es porque lo estás aprendiendo de los consejos sabios de Dios y de un vocero de Dios que pone a esta iglesia. La victoria, querido hermano, radica en estar firmes, conforme dice Efesios 6:13. Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado esto, estar firmes. Y la palabra firmes en griego significa estemi. Y es una posición firme que quieres estar firme, estar a la vanguardia con las acechanzas del enemigo. Entonces, cuando venga un problema en tu vida y tú digas no me ama y te sientes el patito feo, entonces fortalécete en el Señor, fortalécete en el poder de su nombre, pero realmente tienes que estar firme en esa acechanza. Hay muchos hermanos que estuvieron activos, hay muchos hermanos que pudieron estar activos en las cosas de Dios, pero ¿qué pasó? Los desanimó. Los problemas, las circunstancias te pueden desanimar, pero cuando estás firme en el Señor, cuando estás realmente firme, entonces con la verdad que se encuentra en su palabra, tomas tú realmente el cinto de la verdad y por medio de la verdad tú realmente contrarrestas a lo que la acechanza del enemigo quiere contra ti. O no puedes hacerlo, no puedes realizarlo, un ratito, hueste del mal, un ratito principado. La palabra de Dios me dice que me ama. La palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces empiezo a revertirme del poder de Dios y de sus enseñanzas porque me he preparado en Cristo Jesús. Entonces el cinto de la verdad, realmente vemos que no me voy a dejar llevar por ni siquiera ni malos consejos. Y vemos la coraza de justicia, que también aquí vemos que cuando hay la coraza de justicia, Romanos 4:6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuyó justicia sin obras. El 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos, la fe les sea contada por justicia. 2 Corintios 5:21 y Colosenses 3:9-14. Con esto estoy finalizando. Aquel que conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué quiere dar a entender esto? Que ya estás justificado por la sangre de Cristo. Y como estás justificado con la sangre de Cristo, entonces la coraza es la protección de este lado. El cinto es una correa del soldado. Pablo, estando en la cárcel, escribió esta carta. Y veo a Pablo que estaba observando a un soldado romano. Y cómo el Espíritu Santo le revela en tal sentido para que él pueda discernir y transformarlo como una armadura de Dios que no lo podemos ver, pero sí son prácticas tuyas como creyente, como cristiano, y tú puedas ponerlas en práctica. La coraza de la justicia realmente es que tú des tu buen testimonio y seas protegido tu corazón ante cualquier eventualidad mundana que pueda atraerte, contagiarte, robarte y destruirte y sacarte de esta congregación. Vamos a ponernos de pie. Voy a pedir que cante un cántico de alabanza con
Yo no sé la verdad cómo está tu vida con Dios, pero Dios quiere fortalecerte. Fortalécete en Él. Fortalécete en el poder de su fuerza. Y vístete realmente de toda la armadura de Dios. En su justicia, vístete realmente con el yelmo de la verdad. Y dile: Señor Dios, me dejé llevar por malos consejos. Estuve actuando con malos consejos. No lo sé qué fue lo que pasó. No lo sé, pero las personas que realmente querrán edificarse serán realmente las personas que van a ser utilizadas por Dios. Y es el Señor el que nos hace más que vencedores en su nombre. Entonces, realmente, hermano mío, está firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Está firmes. Cuando venga un ataque a su iglesia, cuando venga un ataque al creyente, entonces tienes que estar firme en el Señor. Es el Señor realmente el que nos da la fortaleza cuando tú estás débil, cuando te sientas débil. Es el Señor el que te rescata, es el Señor el que te restaura, es el Señor el que te renueva tus fuerzas. Cuando tú te sientas débil, pues dile, conversa con Él y dile: Señor Dios, yo me siento débil, no sé qué me está pasando en mi vida, hay algo, tengo una presión, pero tú sé mi fuerza. Tú sé el que pelea la buena batalla, porque tus escrituras dicen que tú me vas a hacer más que vencedor y que me vas a hacer triunfante, porque tú has triunfado y despojaste, retiraste, quitaste a toda potestad de mal. Solamente lo puede hacer nuestro Señor Dios. Si tú sientes en tu corazón venir en estos momentos, fortalécete en este tiempo del Señor. No sé qué pruebas vendrán, no sé qué dificultades vendrán, pero solamente Dios es el que conoce las buenas intenciones de vuestro corazón. Sí, Señor Dios. De lo que harás
Voy a pedir que toda la iglesia se ponga a orar en estos momentos. Ahí cierra tus ojos donde estás. Toma tu mejor posición y empieza a orar al Padre. Quiero que hagas algo diferente. Empieza a conversar con Él. Cierra tus ojos, toma tu mejor posición y empieza a orar con Él. Empieza a conversar con Él. Cuéntale tus problemas, cuéntale tus dificultades. Y quiero que le digas: Señor, fortaléceme con tu poder. Restaura mi vida, restaura mi corazón, restaura, Señor, mis fuerzas. Señor Dios, todo desánimo sea echado fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu demoníaco sea echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. De tu sangre hay poder, Señor Dios. Señor Dios, limpia lo que tienes que limpiar de esta iglesia. Restaura lo que tienes que restaurar, Señor, en esta iglesia. Instruye al que tienes que instruir en esta iglesia, Padre Santo. Es tu iglesia, Cristo Jesús. Restáuranos, reformula, Señor Dios. Esta iglesia va a ser transformada y levantada en el nombre de Jesús. Dios usará a sus siervos de gran manera. Dios usará a estos pastores de gran manera. En el nombre de Yeshua, HaMashiach. En tu sangre hay poder. En tu sangre hay poder. En la sangre de Cristo Jesús hay poder. Señor Dios, saca toda inmundicia de este lugar. Toda cosa negativa se ha echado fuera en el poder tuyo, Señor Jesús. Y fortalécenos con tu poder. Fortalécenos con tu poder. De que cuando venga desánimos, tú, Señor Dios, nos des tu palabra para contrarrestar a cualquier desánimo. Fortalécenos, Señor Dios, que cuando venga una mala enseñanza, Señor Dios, que con tu palabra, Señor Dios, nos opongamos a esa mala enseñanza. Señor Dios, restaura tu iglesia, que sea una iglesia de oración viva, eficaz, Señor Dios. Creemos en ti, creemos en tu palabra. Gracias, Señor Dios, por todo lo que haces con cada uno de nosotros. Ahí, háblale al Señor Dios. Restaura mi vida, levántalo. Dios no quiere una vida caída. Restaura mi vida, dile. Levántalo, levántalo, levántalo como Pablo fue levantado. Levántalo como Pedro fue levantado. Oh Señor Dios, habla, Señor Dios. Espíritu Santo, habla a los corazones de mis hermanos. Señor Dios, aquellas personas que se fueron de aquí, háblales a través de sueños, para que sean tocados y puedan prepararse en ti a través de las enseñanzas y las escrituras. Puedan, Señor Dios, pasar un proceso que tú quieres tratar con ellos y luego mandarlos para que extiendan tu reino. Oh Señor Jesús, tu palabra me da vida, tu palabra me da vida, tu palabra me anima, y es la que corre por mis venas. Señor, restaura tu iglesia, Jesús, restaura corazones, Señor. Oh,
Dile, muévete en mí. Espíritu de Dios, muévete en tu pueblo. Jesús. Oh. Pedirle a nuestro pastor que pueda pasar aquí para que ore por su iglesia. Ahí sigue adorándole a ese Dios, sigue adorándole. Vamos a seguir adorando al Señor ahí donde estamos.